estuvimos desarrollando junto con Fernando en UNRAF está enmarcada en un proyecto de extensión y estuvo destinada a trabajar con docentes del nivel superior y del nivel secundario cuestiones vinculadas con la integración de las tecnologías en la enseñanza de la matemática. Siempre desde un punto de vista centrado en la enseñanza y no meramente técnico del uso de esa herramienta, sino con la didáctica de la matemática como referente central para la discusión. La matemática en la escuela secundaria y en el ingreso universitario en general siempre está vista como una... Hay algunos autores que remiten como una especie de constante macabra, ¿no? Que siempre a los estudiantes les cuesta la matemática y eso condiciona la elección de las carreras. Pero en realidad creo que lo central es para nosotros como docentes la preocupación de cómo mejorar nuestras prácticas de enseñanza, cómo pensar en términos no solamente de qué contenidos la universidad le demanda a la escuela secundaria que tienen que saber, sino reflexionar juntos cómo se puede trabajar significativamente, cómo los estudiantes pueden perderle el miedo a esta idea de que no están hechos para la matemática, como si se tratara de alguna cuestión genética, cosa que no es cierto, ¿no? Creemos que fundamentalmente hay una cuestión de mejorar las prácticas, la enseñanza, la confianza que pueden tener los estudiantes resolviendo problemas y no aprendiendo solamente técnicas, digamos, mecánicas sin un sentido. Creo que la clave está mucho ahí. Por eso el objetivo de estas jornadas que estuvimos trabajando en la UNRAF, entre docentes de la formación de la escuela secundaria y de la universidad, ¿no? Discutiendo juntos. El valor de la matemática en la formación integral de los futuros profesionales es relevante desde nuestro punto de vista desde muchos aspectos. De acuerdo a cuál aspecto tomemos en cuenta, podemos pensar en un tipo de matemática o en otro. Hay ciertas disciplinas que requieren de la matemática desde un punto de vista instrumental, ¿no? A partir de ciertas técnicas, ciertas utilizaciones que esa disciplina en particular le da al conocimiento matemático o a los procedimientos matemáticos. Otras disciplinas quizás no tienen una vinculación tan directa con el contenido matemático, pero ciertas lógicas, ciertas estructuras de la matemática se vinculan quizás en términos de habilidades, destrezas, y no tanto en cuanto al contenido. La cuestión está en cómo se utiliza, entre comillas, a la matemática dentro del plan de estudios de cada una de esas carreras. No me refiero únicamente a cuánta matemática se ve, sino qué tipo de matemática. Si pensamos históricamente, en este caso muchas veces la matemática en ciertos planes de estudio de corte clásico tradicional era utilizada como un filtro, lisa y llanamente para tomar en cuenta quiénes estaban en condiciones de continuar con una carrera o no. Cuando el propósito de esos estudios de matemática en la formación de los estudiantes, los ciudadanos y futuros profesionales debiera ser precisamente brindar herramientas, esquemas de desarrollo de habilidades y, en el caso de ser necesario específicamente de acuerdo a lo disciplinar, contenidos específicos. Los entornos dinámicos en realidad remite a una idea de trabajo con tecnologías, en particular con lo que se llaman software de geometría dinámica, que digamos, cada vez más se instala en la posibilidad y en la potencialidad que tiene para enseñar y aprender matemáticas. El objetivo de estos días de trabajo en la UNRAF con los colegas fue aprender primero a perderle el miedo al uso de la tecnología, a obtener algunos acercamientos desde otro lugar que no es solamente del dominar una técnica de construcción o una técnica de resolución de un ejercicio, sino más bien poder, a medida que iban resolviendo problemas y discutiendo entre ellos, poder ver cuál es el potencial para la enseñanza, ¿no? Lo dinámico, en el caso del software, lo que permite muchas veces es poner en diálogo aquello que se hacía a veces en lápiz y papel, de graficar una función, de construir una figura geométrica y cómo eso impacta en el aprendizaje de la matemática. Los entornos dinámicos potencian o tienen la posibilidad de potenciar distintas prácticas del hacer matemático, entre ellas la de la modelización.
Esto es así en relación con que permiten representar distintos objetos, ya sea de la propia matemática, lo que llamamos intramatemáticos, o del mundo físico, contextos extramatemáticos, de la física, de la química, de la mecánica, etc. Y esas representaciones pueden ser hechas a partir de diferentes marcos de representación, numéricos, algebraicos, gráficos, funcionales, que pueden vincularse en tiempo real entre cada uno de ellos. Eso es una potencialidad de estas herramientas, estos entornos dinámicos para el quehacer matemático de la modelización. Sin embargo, nos parece que acá hay un asterisco muy importante, que de hecho fue una de las cuestiones que más estuvieron discutiendo en la actividad, que es que estos entornos dinámicos per se en sí mismos no representan esa potencialidad. No es que los llevamos al aula y tenemos resueltas las cuestiones de la enseñanza o la modelización en sí misma. Va a tener que ver con el tipo de actividades que se proponga resolver las y los estudiantes y el tipo de prácticas docentes que se desarrollen en cuanto a la gestión o orquestación de todos estos dispositivos. En nuestras experiencias de formación docente que venimos trabajando hace años en cursos o mismo en los equipos de investigación que tenemos en nuestras universidades, podríamos encontrar un común denominador en cuanto a también lo que encontramos acá en Rafaela, y que es la posibilidad de discutir entre pares. Yo lo resumiría con esa idea, ¿no? Acá se vio un clima de estudiantes que se están formando para profesores del último año o de los últimos años de la carrera, junto con docentes que tienen ya varios años de experiencia en la institución, dando clases en la universidad incluso, y que en el tema de la tecnología en algún punto les permitió que esa simetría de formación y de experiencia se pudiera poner en un segundo plano y pensar juntos, discutir. Se dio mucho el hecho de juntarse a resolver los problemas e intercambiar, y se notaba un clima de trabajo, un clima de discusión, de respeto de las ideas, que en general es lo que encontramos cuando nosotros nos planteamos, porque es un poco lo que promovemos. Nunca estamos pensando desde el lugar de la universidad viene a traer tal o cual idea, sino más bien desde nuestra experiencia de discutir juntos, pensar juntos, porque eso mismo es lo que después se transforma y lo que se lleva como experiencia a las clases de la escuela, ¿no? Así que a la universidad. Así que en ese sentido creo que fue muy valioso. Estas ideas que nosotros venimos presentando no serían posibles sin decisiones institucionales que lleven adelante políticas que, al menos respecto de la matemática, que es el tema del que estamos hablando, potencien las prácticas y hagan un vuelco en relación con ciertas prácticas tradicionales que fueron habituales durante muchísimos años en las universidades de nuestro país y en las universidades públicas. Esa idea de la matemática como filtro, la matemática para algunos pocos elegidos, como si así fuera, que nosotros defendemos que esa idea no es para nada válida, y repensar en distintos aspectos estas políticas de inclusión y de que el trabajo con una matemática sea con un sentido, ¿no? con un sentido de formación de los futuros profesionales, y no desde el punto de vista de la matemática en sí misma porque sí, ni la matemática como un filtro. Esos distintos aspectos de las posibles decisiones institucionales tienen que ver con la confianza en algún tipo de propuesta que se aleje de los parámetros clásicos tradicionales, de las guías de 800 ejercicios para realizar de cada tema, como si lo único que existiera fuera la rutina, lo rutinario, y quien fuera capaz de resolver esos ejercicios estaría en condiciones de avanzar en sus estudios sin trabajar un montón de otros aspectos como los conceptuales, las vinculaciones con la tecnología, con la sociedad de los conceptos matemáticos. Desde el punto de vista de los recursos tecnológicos, que es lo que nos convoca en esta actividad en particular que hicimos en UNRAF, tiene que ver con la viabilidad y la disponibilidad de esos recursos, y con la posibilidad también de políticas de acompañamiento en relación con el nivel secundario, de estudiantes que quizás necesitan otros tiempos, otras cuestiones, otros recursos para poder sumarse a ese trabajo de producción que es el que proponemos.
Bueno, la importancia de el resurgir de las ciencias básicas y de la matemática en la agenda, digamos, más actual de demanda laboral, yo creo que en algún punto es legítimo en función de empezar a descubrir otra forma de trabajar con la matemática, o sea, muchas veces se suele decir, se repite, la matemática está en todos lados, pero para que las personas la puedan visualizar, puedan descubrir esa matemática que hay detrás de ciertas situaciones cotidianas, hay que trabajar con ello, o sea, la clave es la enseñanza. Y también nosotros muchas veces decimos matemática para todos, pero no para todos la misma matemática, es decir, de alguna manera hay que poder plantear desde el punto de vista de la enseñanza y la responsabilidad de las instituciones, tanto de la escuela secundaria como de la universidad, de replantearse qué matemática es necesaria poner de relevancia, no toda la misma matemática para todo el mismo público, no porque no se pueda, sino porque depende de la necesidad y de la formación. Entonces, en la medida en que se empiezan a redescubrir ciertas cuestiones de la enseñanza y se empiecen a trabajar de otra manera, es posible no solamente que la matemática sea demandada como ciencia básica en la formación, sino que muchas más personas descubran que esas ciencias básicas son atractivas para elegir como formación en el ámbito, digamos, de su profesión. Entonces, también va a haber muchas más posibilidades de que los estudiantes y las estudiantes elijan la matemática como una carrera para su formación. También muchas veces se ha utilizado las ciencias básicas, sobre todo, o a carreras donde la matemática tiene un peso más utilitario, como señalaba Leonardo, y es la cuestión de género, ¿no? Y que muchas veces se discrimina y se piensa que la matemática es para los hombres, o la ingeniería, como tiene mucha matemática, es para los hombres, y la verdad que por suerte hoy la discusión esa está muy instalada, hay cada vez más espacio para que se pueda demostrar que las mujeres como los hombres pueden hacer matemática, pueden abrazar una carrera científica vinculada con las ciencias básicas. De hecho, en nuestro país hay grandes argentinas matemáticas que han obtenido premios y de mucha relevancia, lo que está demostrando que hay otra manera de empezar a entender la matemática como posibilidad de realización para las personas y sobre todo como espacio para las mujeres en la ciencia.